Ahora, Ahora sí. pronto. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son las causas para que haya aterosclerosis y para que una arteria disminuya su luz o su cavidad? Es porque las grasas, especialmente el colesterol, cuando hay en exceso, se va a introducir por debajo del endotelio y va a aumentar a medida que aumente también en todo el sistema. Y eso genera una reacción inmunológica, eso ya lo he dicho, yo no me acuerdo bien. Y ahí los macrófagos van a ese lugar, porque aquí por hacer un proceso inflamatorio, y empiezan a fagocitar grasa. Y cuando fagocitan y se vuelven así de gordo, a la luz, a cierta luz, se ven como chorrientes. Entonces se les llama células escamosas. Y luego también la capa media de tejido muscular se introduce también en ese mismo grupo, ¿no? En esa misma placa, en esa misma estría de grasa. Entonces tenemos tres componentes de la estría de la placa. Entonces, ¿por qué dijimos cuáles son los principales factores para que haya arteriosclerosis? La arteriosclerosis. Hipertensión. No. Obesidad. No. Dieta. No. Hipercolesterolemia. Genética 1 y 2. Raza. Colesterol elevado, especialmente LDL, son los dos factores que inician el proceso. O sea, el que tiene genética, aunque no fume, ¿no? Aunque no tenga sobrepeso, aunque no coma mucha grasa saturada, puede tener arteriosclerosis y producir las placas arterioscleróticas. Lo que tiene lo más importante es la genética. Genética y doctor, ¿y qué más era? Eran dos causas importantes. Dice grasas saturadas, especialmente cuando se superpone una predisposición genética y el colesterol elevado. Aquí dice ingestión excesiva de colesterol, pero no es el factor fundamental. El factor fundamental es que aunque no se ingiera mucho colesterol, el gran problema es que hay un trastorno del metabolismo de las grasas. Hay personas flacas que tienen colesterol elevado y con personas gordas que no tienen colesterol elevado. El paso inicial entonces es la estría grasa o acumulación sobre la totalidad de líquido. ¿Qué es la estría grasa? Acumulación sobre la totalidad de líquido y monocitos cargados de líquidos. Son dos elementos. Las lipoproteínas de baja densidad, LDL, son el principal líquido heterogéneo. Después de la genética, LDL colesterol. Los de alta densidad son los HDL, que son protectores y tal vez ayuden a la movilización de LDL. Entonces, no es nomás pedir colesterol o laboratorio. Hay que pedir colesterol y fracciones de colesterol. LDL, HDL y VLDL. La participación patogénica de otros líquidos es menos clara. Ejemplo, los triglicéridos. No se ha confirmado totalmente hasta qué punto los triglicéridos también participan de forma importante en el proceso arteriosclerótico. Los macrófagos migran al espacio subendotelial, esto dentro del proceso de formación de la placa, y captan lípidos. Y esos lípidos se observan a la luz. Por eso es una referencia, por eso se le llama células escamosas. Al progresar la placa, las células del músculo liso también miran al interior de la lesión. Ya en tercera fase. Si la placa permanece estable, ¿qué significa una placa estable? Generalmente la placa estable
va a crecer lentamente. Y eso le permite que la cubierta fibrosa de la placa tenga un espesor importante, ¿no? Porque cuando crece muy rápido la placa, entonces se hincha demasiado rápido y la cubierta es delgada. ¿Ya? Y en esos casos es cuando se pueden producir infartos directos, a veces sin angina previa y en personas jóvenes. En cambio, cuando el proceso es lento, permite que esta cubierta, digamos, hasta cierto punto, protege a los elementos que están en la placa, protege para que no salgan, ¿no? Porque cuando se rompe, entonces se desprenden sustancias encima de la placa y eso hace que se produzca una trombosis en el cuerpo. Si la placa permanece estable, se forma un tapón fibroso. La lesión se calcifica y se estrecha la luz del vaso con lentitud. Entonces, la placa es el tejido conjuntivo. Entonces, a medida que avanza, a medida que se agranda, se puede hasta se fibrosa y hasta se calcifica a veces. Entonces, y a medida que crece, va obstruyendo el vaso así. Puede estar en todo alrededor, no puede estar en una parte de su estructura. ¿Cuándo empieza a dar síntomas? No es matemática, pero generalmente cuando el 70% del vaso está obstruido, empieza a dar síntomas. Generalmente. Por supuesto que eso es variable, porque va a depender de otros factores, si es diabético, ¿no? Si no hacía nunca ejercicio y de un momento a otro ya quiere hacer ejercicio, pero ese es el elemento, digamos, genérico. Otras placas se rompen y producen extrusión de líquido y factores tisulares que producen una cascada de esto que termina en trombosis intravascular. Esa es la otra forma de evolucionar. Cuando rápidamente crecen y no dejan que la cubierta se engruese, sino es delgada, por eso se rompe fácil. Estas son las muertes súbitas de gente joven. El resultado puede ser una oclusión parcial o completa. Cuando se produce la trombosis, el organismo también echa mano de elementos propios para tratar de desobstruir el vaso, ¿no? Pero no siempre lo consigue. Y si lo consigue, a veces la obstrucción queda, pero digamos, se va a quedar un mínimo paso de sangre. No llega a infartarse, pero va a quedar un mínimo paso. Menos de lo que tenía antes. Entonces, el resultado puede ser una oclusión parcial o completa. Cuando es completa, infarto. Cuando es incompleta, angina inestable. Cuando es poquito lo que pasa, ¿no? O que la placa se pueda estabilizar de nuevo, a menudo con estenosis más grave. Salud. Aquí entonces vamos a enfatizar sobre lo que estamos hablando. Factores que se relacionan con la vulnerabilidad del placa. Ejemplo, mayor contenido de lípidos. 1. Cuando hay mayor contenido de lípidos, la placa es más inestable, más vulnerable. 2. Concentración mayor de macrófagos. También. 3. Cubierta fibrosa muy delgada. 3 elementos que van a hacer de que la placa sea más vulnerable, o sea, más fácil de que se rompa. Estas lesiones más en jóvenes, en quienes el infarto agudo del miocardio o la muerte súbita son las primeras manifestaciones cardiovasculares. No tenía nada. Se murió. ¿Y de qué se murió? Estaba saliendo.
gordito, ya no hacía ejercicio, y un día vio que estaba yo con barriga y se fue al gimnasio. Y entonces fue a trotar al parque y dijo, siempre tiene que hacerse el examen previo para empezar a hacer ejercicio. Teoría reactualizada. O sea, hay otra opción para intentar implicar la causa. ¿Qué dice la respuesta inflamatoria en la prueba que ha iniciado de un agente infeccioso? O sea, el proceso inflamatorio en general es un factor que participa de la mayoría de los problemas orgánicos de la persona. Proceso inflamatorio. Y aquí en este caso se dice que hay un agente infeccioso que produce proceso inflamatorio. ¿Cuáles son estos agentes? La concentración circulante elevada de proteína C reactiva tasa más alta de transferencia. Esto no es lo que sigue. Aquí está hablando de que la proteína C reactiva es un marcador de inflamación, pero es genética. Y en estos pacientes se puede encontrar niveles elevados de proteína C reactiva sin que haya todavía trastorno visible. ¿Cuáles son los causantes de este proceso inflamatorio? Agentes como Clamidia pneumoniae, citomegalovirus, Helicobacter pylori, los probables. Me estaba olvidando. Creo que yo tengo Helicobacter. Pero caga la tableta. El otro día me preguntaba si yo tenía, porque creo que estaba en 40 olvidando la tableta. Ya que me acuerdo de ese día, por lo menos por 10 a 14 días. Tiene acetamicina, generalmente uno o dos tratamientos. Acetamicina, amoxicilina y omeprazol o ampicilina. Prevención primaria y secundaria de la terapia isquémica. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes, aunque no sean cardiólogos, y inicialmente van a ser centros generales y van a trabajar. Entonces, cuando vean un paciente que tiene más o menos características que lo pueden llevar a tener problemas de cardiopatía isquémica, tiene que hacer prevención primaria. ¿Y por qué prevención primaria? Porque es antes de que tenga un evento coronario agudo, como el infarto, ¿no? O una angina o una muerte súbita. Si tiene muerte súbita, ya no hay nada que hacer. Entonces, ese se llama prevención primaria. Es como lo que ustedes se recuerdan de la clasificación de la presión arterial del séptimo y octavo consenso. Cuando uno pregunta a un estudiante, ¿cuál es la presión normal de un paciente tipo? 120-80. 120-80. ¿Y 130 qué es? Y ahí empiezan a hacer, sí, 130 también es normal, pero no lo tienen bien claro, ¿no? El séptimo consenso dice que hasta 139, 121, 139, se llama ¿qué? Prehipertensión. Pero lo toman como si fuera hipertensión. ¿Qué quiere decir pre? Antes no tiene hipertensión. Entonces 140, 139, 89. Lo normal. Máximas normales. Eso tiene que tenerlo en la cabeza hasta que no cambie. Porque hay tendencia para que eso baje. Entonces, 129, 88. Así mismo, entonces, en la prevención primaria, ustedes van a ver un paciente, hombre, 40 años, gordito, con colesterol elevado, fumador, con niveles ya elevados de azúcar, en ayunas. ¿Qué más? Sedentario, por supuesto. Nervioso, tenso.
tiene que ser prevención primaria. Tiene que ser bajar de peso, volumen, prevención primaria, para que no llegue a tener un infarto. Más aún que lo que falta ahí, que no he dicho. Antecedentes familiares, positivos, infarto en la familia, obviamente eso es importantísimo. Y también después entonces, cuando ya tenía infarto, se llama prevención secundaria, ¿no? Para que no tenga otro infarto y se muera. Algunos factores de riesgo no se modifican. Entonces, para hacer esta prevención hay que modificar el estilo de vida. Que coma menos, que camine, que no fume, ¿no? ¿Qué más? Y no podemos cambiar la genética. Es hipertenso también. Tenemos que tratar la hipertensión. Si es diabetes, que tratarla. No podemos eliminar, pero podemos eliminar. Hay que eliminar. Entonces, como dejar de fumar, tratar de epidemia de hipertensión previenen o demoran la prevención de la producción de coronariopatía y sus complicaciones, no la prevención. Tratamiento de lípidos retarda la aterosclerosis cuando producen su regresión. O sea, hay que usar. Ustedes han visto en el internet, hay algunos casos donde hay un médico, parece, que dice: las farmacias y los laboratorios se quieren enriquecer dando remedios para el colesterol, si el colesterol es bueno, las grasas son buenas. Así es, doctor Martí. ¿No? Es un peruano. Y después hay un tal doctor, creo que se ve un tal doctor Ubiratán, que hablaba de una otra cosa que ya está consolidada, ¿no? Y él está en contra. Yo no sé, para hacerse notar. Debe reducirse el nivel de LDL colesterol. ¿Cómo se debe reducir el nivel de LDL colesterol? Claro que con estatinas principalmente, y hay otro, el ácido benzodióico que ha salido, que también se utiliza a personas que no toleran las estatinas. Pero, ¿cuándo? Hasta hace unos 6 años, creo, era 140. En algunos laboratorios todavía hay formulario dice 140. Lo máximo debe estar el colesterol para que tenga. Pero es 100. 100 en general. Pero si la persona tiene una genética donde su hermano mayor o su primo murieron con infarto, hay que bajarlo lo más que se puede. El LDL, lo más, todo depende de eso. ¿Ya? Mientras haya mayor posibilidad de que la persona pueda infartarse, lo más bajo posible. Entonces, debe reducirse el nivel de colesterol porque previene eventos coronarios vasculares cerebrales en los pacientes sin aterosclerosis manifestada clínicamente, prevención primaria y valores de LDL tan bajos como 100 miligramos por decilitro. Las concentraciones de homocisteína se relacionan con el incremento de riesgo para desarrollar eventos vasculares. La homocisteína se la estudió, pero todavía también no está seguro de que participa en la producción de eventos cardiovasculares. Inclusive salió tratamiento a base de vitamina. Como es el ácido fólico, vitamina B6 y B12 era tratamiento para la homocisteína. No está claro que reduzca los acontecimientos clínicos de pacientes con cardiopatía coronaria. Otra medida preventiva, profilaxis con aspirina. 325 miligramos de aspirina, eso es lo que decía el libro, que resulta en hombres mayores de 50 años reduce la incidencia de infarto. Todo el mundo le quiere tomar aspirina, ¿no? Las personas no toman aspirina, ¿por qué? Porque el vecino, el pariente, la comadre, todo el vecino, y no toman aspirina, toman aspirina. A mí me han dicho que es muy buena. Y hay gente que siente algún síntoma, palpitaciones, toma aspirina. ¿Qué se llama eso? Efecto placebo.
o si no, fenómenos paranormales. Entonces, eso se llama fe, ¿no? Pues, si yo tomo un pedacito de yuca como si fuera una tableta y le tengo fe, entonces, ¿qué es la aspirina en cardiología? O sea, ¿cuál es el objetivo de la aspirina en cardiología? ¿Para qué la damos en cardiología? Como antiagregante plaquetario, antiagregante de los trombocitos o de las plaquetas. No es anticoagulante, por favor, no es anticoagulante, es antiagregante. Tiene menor acción que un anticoagulante. Y además, actúa diferente. Generalmente se da 100 miligramos, pero se dice, según los estudios, 75 miligramos de aspirina es suficiente como que. Pero ¿por qué se da 100? Porque es la más barata, es la más común y la más barata. Fisiopatología del sistema silencioso y los signos neuronales sintomáticos. ¿Qué significa esto? Significa de que dentro de la evolución de la cardiopatía isquémica, de la placa vertebral, van a haber diferencias entre las personas dentro de ese proceso de cambio, como era el MAS, ¿no? Hay algunas modificaciones. La arteriosclerosis coronaria avanzada y una obstrucción completa puede permanecer como clínicamente silenciosa. Hay infartos que no dan síntomas. La persona se está infartando y está haciendo compras. ¿Quiénes son? Los diabéticos y los viejitos o las viejitas, principalmente. ¿No? ¿Pero por qué, doctor? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué ellos no tienen una mayor clínica cuando se están infartando? Aparentemente porque ya no tienen esa sensibilidad, ¿no? Porque el corazón duele o no duele. No. Esa es la El política. pericardio. ¿Quién dice que duele? Levante la mano. ¿Y quién dice que no duele? Todos. El pericardio es el que No. Es que ustedes tienen que pensar, llevaron anatomía, neuroanatomía, llevaron. ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos los tipos de sensibilidad nerviosa que tenemos? Esteroceptiva, proprioceptiva, ¿no? Entonces, en las partes externas y en las extremidades, ¿no? Nosotros tenemos un tipo de sensación de sensibilidad, pero dentro las vísceras no duelen. ¿No duelen? ¿Qué es lo que duele? La cubierta fibrosa, duele la pleura, duele la cápsula de gliso, duele el pericardio. Pero ¿por qué el corazón duele? Claro, que también alguien puede decir, no duele. Ahí hay una polémica. Para mí duele. Pero claro, hay que explicar que no va a doler el corazón en esto. Por el sistema nervioso que tiene, es un dolor referido al pecho. ¿Y por qué hay dolor en el pecho? Porque el corazón está lesionado. Pero él no lo siente como en el corazón mismo, no lo sentimos nosotros, no tenemos la sensación de real de dolor en el corazón, lo sentimos en el pecho. Esa es la diferencia. La arteriosclerosis coronaria avanzada y aún la obstrucción completa puede permanecer como clínicamente silenciosos. Hay solo una relación directa entre los síntomas clínicos y el grado anatómico de la enfermedad. Entonces, clínicamente, no siempre vamos a hacer el diagnóstico exacto de la enfermedad. Necesitamos de los exámenes voluntarios. Los estudios indican que en la angina de pecho el aumento de la demanda de oxígeno es el mecanismo más frecuente. ¿Por qué se produce angina de pecho entonces? Para compensar.
¿no? El corazón, los músculos necesitan, digamos, 100 de oxígeno y solamente las arterias van a proveer 80 o 70. Entonces, esa diferencia va a hacer de que sufran las células. Ese es el mecanismo más frecuente, aumento de la demanda de oxígeno. ¿Por qué dice aumento de la demanda de oxígeno? Porque si una persona está echada, generalmente no siente dolor ni nada, no siente. Generalmente. ¿Cuándo siente? Cuando hace esfuerzo o cuando tiene alguna emoción. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿qué pasa con el corazón en esos casos? Aumenta la frecuencia, al aumentar la frecuencia gasta más oxígeno. Ahí está. Pero ustedes dirán, pero a veces duele sin que haya eso. Claro, en la angina inestable, dolor en reposo. Pero en la estable, estamos hablando de la estable, que va a aparecer siempre relacionada con algún factor que aumente el gasto de oxígeno en el corazón. Esfuerzo y emoción, principalmente. En la angina inestable e infarto agudo de miocardio son causados por rotura de la placa, como todo. Taponamiento de plaquetas y trombosis coronarias, síndromes coronarios agudos. ¿Cuáles son los síndromes coronarios agudos? Angina inestable, infarto, síndrome coronario agudo. Entonces, taponamiento de plaquetas y trombosis coronarias. Dijimos que en la angina inestable generalmente es cuando hay una obstrucción rápida y el organismo desobstruye un poquito. Entonces se queda un mínimo paso y esto ya va a producir angina inestable. ¿Ustedes a qué le llaman preinfarto? Muy conocida esa frase, hacen diagnóstico de tuvo preinfarto, o está con preinfarto. Antes. Considero que es un término mal hecho. ¿Cómo? Considero que es un término mal hecho. No, puede ser bien hecho, pero es que no tiene las condiciones para decir pre, porque usted dice pre es porque realmente va a llegar. ¿Cuál sería entonces? La angina inestable sería pre. Porque la angina inestable está colgando, digamos, ¿no? Cualquier momento va a pasar, si ustedes no hacen nada. La angina inestable es el estado realmente pre-infarto. La angina inestable. Ese es el verdadero preinfarto, podemos decir. Pero acá tiene dolor de pecho, está con preinfarto. Y de repente es una autocondritis. En Brasil se decía síndrome intermediario, o sea, a ese estado, ¿no? Los episodios se producen temprano por la mañana o poco después de levantarse. Eso no es qué es lo que produce el infarto. Los infartos generalmente se producen en reposo. La angina estable se produce con emoción y esfuerzo, pero el infarto generalmente es en reposo. Y generalmente de madrugada o en la mañana. ¿Por qué? El neurovegetativo aparentemente. No está protegido el organismo. El vago aparentemente está durmiendo y el simpático aumenta la frecuencia. No sé si ustedes han sentido a veces cuando se levantan, a veces sin soñar, no se levantan rápido. Siete palpitaciones. Porque el corazón, cuando uno duerme, va a frecuencia. Todo disminuye. Disminuye la respiración, la digestión, la frecuencia cardíaca, todo. Doctor, ¿y ese pálpito sería natural? ¿O en qué Sí, momento llegaría? Es una reacción natural, porque si usted se despierta y se para, toda su sangre cae. Entonces tiene que haber adrenalina un poco y aumento de la frecuencia cardíaca para que esa sangre que se bajó suba rápido, porque su cerebro está necesitando. Por eso es que puede haber adrenalina. Pero los episodios se producen temprano por la mañana o poco después de levantarse.
Muchos episodios de angina de pecho son silenciosos y se deben a estrés emocional inestable. Hibernación y aturdimiento miocardial. Son dos situaciones también que pueden haber dentro del proceso de arteriosclerosis y angina estable. Se pueden presentar estas situaciones. ¿Qué es la hibernación? Las áreas del cardio que están superfundidas, áreas donde les llega menor cantidad de sangre. En forma persistente, pero aún viables, pueden desarrollar una disfunción contráctil sostenida. Si a mí me dan poca comida, yo tengo que trabajar todos los días de forma manual, pero me dan menos, yo no voy a aguantar, porque yo tengo que estar todo el día trabajando de trabajar la mitad. Más o menos así. A este fenómeno se lo llama hibernación miocárdica. ¿Qué es la hibernación en general? ¿De dónde proviene la hibernación? ¿Dónde más se utiliza ese término? Almacenar en el cuerpo. ¿Cómo? En los osos polares, ¿no? Que hibernan. Entonces ellos se acuestan a dormir durante el tiempo de frío y bajan todo su metabolismo. Casi no gastan. A este fenómeno se llama hibernación miocardial. Aparece representar respuesta de adaptación, pero puede conducir a insuficiencia ventricular izquierda. ¿Por qué? Porque está disminuida la capacidad de contracción. Puede llevar, la zona es amplia, puede llevar a disminuir la función ventricular izquierda. Esta forma de función es reversible después de revascularización miocardial. Quiere decir que no mueren los miocitos, los cardiomiocitos, sino se le hace el tratamiento y vuelve nuevamente a tener la capacidad normal. El aturdimiento miocárdico es cuando uno le da un golpe en la cabeza y queda aturdido. Como cuando uno estaba con unos tragos también, ¿no? Uno sabe qué es eso. No, aturdido, ¿no? ¿Sí? Aturdimiento. Es la disfunción contráctil persistente después de episodios prolongados repetidos. Aquí son episodios. Disfunción contráctil es persistente, pero son por episodios. En la otra era permanente. Prolongados repetidos de isquemia miocárdica. Es como un golpe, en el otro es el golpe es sostenido. Muerte súbita. Puede ser la primera manifestación de coronariopatía. Primera manifestación. Chao. En hasta la cuarta parte de los pacientes, pero es más frecuente en pacientes con infarto previo y disfunción ventricular izquierda de grado moderado a intenso. Además, 20% de los infartos que se producen en la calle no llegan a los hospitales, aunque sea pequeño. 20% de infarto agudo leve morirá antes de llegar al hospital, y la mayoría por fibrilación ventricular. ¿Por qué la fibrilación? Porque hay produce la isquemia, porque si se infarta una zona del miocardio, hay una zona que podríamos compararla con la zona de nadie en una batalla, donde aquí está el ejército de un lado y aquí está el otro ejército, y al medio hay una zona de nadie. Entonces, las arterias llegan hasta por aquí, pero no llegan con todo. Va disminuyendo su flujo. Esa zona queda muy frágil en el sentido de que puede producir ectasístoles, arritmia. Queda muy estimulada. Doctor, a ese último ejemplo que acaba de nombrar, de esa sección que no le llega a la sangre, ¿qué quiere decir cuando nos referimos a una necrosis de tejido miocardio por isquemia prolongada? Tendría que haber, generalmente la isquemia prolongada es la que va a producir el infarto, porque es definitiva, cuando se cierra. Entonces hay una isquemia
prolongada. Pero también puede ser como una angina inestable, ¿no? Que ahí la persona sí no puede hacer nada. En reposo ya tiene error, entonces no se mueve. Pero algunas zonas del corazón, por alguna razón, la persona también que tiene problemas cardíacos es muy sensible, porque el corazón es un órgano que se mueve. Y eso y la gente dice, no, aquí es más del corazón, en cualquier momento se mueve. Hay personas con problemas cardíacos que cuando están internados, por ejemplo, no duermen. Y no lo falta ver porque las personas lo están cuidando su corazón, o sea, lo están observando. Es como alguien que lo controla el corazón para que no pare. No tiene sentido, porque es peor. Entonces, si le va a llegar una cantidad disminuida de sangre y muchas veces tiene acceso colateral de otras, pero a veces no tiene. Entonces, por alguna razón, ese corazón empieza a latir más rápido. De repente tomó café o tomó un estimulante como la hierba mate, solamente eso sin tomar ningún producto, o una emoción intensa, hace que su corazón palpite más rápido. Y ahí va a haber mayor déficit, lo que va a ocasionar que esa célula, parte de esa célula, muera. Porque es la relación inversa de flujo versus necesidad. Mientras más necesidad hay de flujo, va a morir más célula. Angina de pecho, base para el diagnóstico. Angina de pecho estable, insisto. ¿Cómo se diagnostica? Dolor torácico con X de la angina, precordial, que puede ser precipitado por estrés o ejercicio, se alivia con reposo rápidamente o con nitratos. Nitroglicerina o nitrato de isosorbide. 2. Evidencia en el electrocardiograma o gammagrafía de izquierda reticular de dolor o estrés. Y 3. Demostración angiográfica de obstrucción significativa de vasos coronarios principales. Esto es algo que se hace en grandes hospitales. Pero acá tenemos 3 factores para diagnóstico. 1. Clínica. Dolor típico. 2. Electrocardiograma típico. Y 3. Enzimas cardíacas. Clínica, electro y enzimas. Con 2 de ellos hacemos diagnóstico de infarto o angina. Ejemplo, hay dolor y pedimos, aunque no hagamos eléctrico, pedimos enzimas. Si las enzimas son negativas, es angina. Si las enzimas son positivas, es infarto. Entonces, o clínica y enzimas, o electro y enzimas. Si tenemos los 3 elementos, mejor. Tenemos clínica, tenemos electro y tenemos enzimas. Laboratorio. ¿Qué enzimas son? Las que se hacen ahora son troponina y troponina T y la CKNB, que es una isoenzima de la CPK, creatinfosfoquinasa. Antes se pedían transaminasa, deshidrogenasa láctica, todo eso. Consideraciones generales. Hay la mioglobina también, pero casi no se la utiliza mucho. Pero estas enzimas tampoco son exclusivas del corazón. Están también en los músculos estriados. Consideraciones generales. La angina de pecho suele ser causada por cardiopatía arteriosclerótica. Puede producirse espasmo coronario en visita de presión o a veces vasos aparentemente normales. Aquí está hablando ya de otro factor, no solamente la disminución del flujo sanguíneo. Está hablando, por arteriosclerosis, está hablando de un espasmo. El vaso se contrae, vasoconstricción, digamos, de varios minutos, y eso va a ocasionar isquemia y puede ocasionar hasta infarto.
hipertrofia miocárdica intensa con coronaria normal o estenosis y regurgitación aórtica grave, también hay angina de pecho. ¿En qué caso, joven? ¿Cuándo hay hipertrofia miocárdica intensa? Hiperfunción y estenosis aórtica. ¿Y qué sobrecarga da en el? Sobrecarga de presión. Todo eso es lo que tienes que saber. O sea, relacionar una cosa con la otra, con la otra, con la otra. Esas son las preguntas. No así tan directa. ¿No? Mamá me mira, mamá me ama, Kiko come queso. Ya no. Esa es la forma de saberlo. La taquicardia paroxística con frecuencia ventricular rápida puede producir dolor anginoso. Bueno, les digo, todo dolor en el pecho se puede catalogar como angina. No importa que no sea un dolor de coronario. Se dice angina hasta no probar lo contrario. Pero claro, uno que tiene conocimiento teórico, uno va a tratar de descartar. Pero no puede descartar solamente por la clínica, ¿no? Porque inclusive hay impactos sin dolor. Entonces tenemos que hacer un electro, tenemos que pedir encima. Taquicardia paroxística con frecuencia ventricular rápida. Quiere decir 140, 150, ¿no? Porque taquicardia puede ser de 100. Pocas veces hay angina con coronarias angiográficamente normales. Puede haber angina, fíjense, con arterias coronarias normales. Y sin otras causas identificables. A esto se ha denominado síndrome X, flujo inadecuado en microvasculatura, pronóstico no sabe por qué. Flujo inadecuado en microvasculatura. ¿Quiénes creen que son las que tienen eso? Esas mujeres. Las mujeres son tan complicadas que hacen. Realmente son difíciles, hasta en eso, hasta para hacer diagnóstico. Datos clínicos, antecedentes, circunstancias que precipitan o alivian angina. Eso es lo que tienen que ver ustedes, ¿no? Doctor, señora, ¿qué le está pasando? Señor, ¿qué le está pasando? Siento dolor en el pecho. ¿Desde cuándo? Desde hace 2 meses. ¿Y ese dolor en qué parte es exactamente? Aquí. O si no, aquí, doctor. Aquí. Este es el dolor verdadero. Digamos, ¿no? No siempre, pero fíjense que de esa forma de decirlo, ya nos da una pausa. Cuando dice con el dedo aquí, es demasiado pequeño el sector, generalmente es un dolor peculiar atípico, se llama, no es de coronario. Pero por supuesto, es medicina, no es matemática. Entonces, aunque diga aquí, ustedes investigan. ¿No? Ah, no, no es nada. Son una anestesia, un antiinflamatorio, lo veo. ¿No? Más si es hombre. Si es mujer, puede que no sea nada. Bueno, excuse me, sorry, ¿verdad? Entonces, esa es la clínica, eso es lo que tienen que preguntar. ¿Desde cuándo? De hace 2 meses. Desde hace 2 meses hasta hoy, ¿aumentó la intensidad o las veces que le duele? Sí. Antes me dolía solamente cuando alzaba algún peso. Ahora solamente alzo unos 2 kilos y ya me duele. O cuando camino, antes caminaba 3 cuadras y sentía el dolor. Ahora camino 1 cuadra y me duele. Regresó. ¿Ese dolor lo siento solo ahí? No, doctor, se me viene a veces aquí a la mandíbula, a la torreta, o se va atrás, o se va al brazo izquierdo, o a los 2 brazos, o al brazo derecho. Todo eso es aquí. Circunstancias que precipitan o alivian la angina. La angina se produce más con la actividad y se alivia con reposo, por ejemplo, en los músculos torácicos o extremidades superiores.
es más frecuente cuando hace ejercicio con las extremidades superiores que en las extremidades inferiores. Puede caminar más, pero cuando alza el pecho, especialmente este ejercicio isotónico, ¿no? Es peor. Ambulación rápida, cuesta arriba, precipita ataques. El paciente prefiere permanecer en posición erecta y no acostarse. Cuando siente dolor de pecho, especialmente cuando hay infarto, la persona no se acuesta. ¿Cuándo se acuesta? Cuando tiene dolores abdominales. La gente se acuesta y se encoge, ¿no? Lo que pasa. Pero cuando es dolor del pecho, no se acuesta. Y alguien le dice a su mujer, tipo, entonces, paseate. Esa persona va a decir, paseate, dame un paseo, y a veces paseándose 1 hora, 2 horas, pierde el tiempo y no vale. Yo tuve un caso de el papá de una prima, mi tía, y ella era médica, de otra especialidad. Mi padre estaba vomitando y dice que tiene dolor en el pecho, pero a veces el dolor es bajo. Entonces dice que ha comido algo que le hizo mal, entonces hay que verlo. No, pero es que él dice que es la comida. Bueno, si en 1 hora no pasa, hay que hacerlo. No, al día siguiente me lo trajo a las 6 de la mañana. Hoy se le dio un infarto directo a internarse y se murió a las 6 de la mañana. Muy bien, ¿alguna pregunta? Entonces damos el dato clínico y yo ya te quiero contar más, pero ahorita amigo. Si duele ahí abajo, generalmente sí. Pero siempre tenemos que pensar en que no es matemático. La angina puede clasificarse como una fibrilación también, o como una muerte miocardial. Clasificarse como la fibrilación. Es decir, se puede considerar una muerte. ¿La angina? Doctor, disculpe, no escucha muy bien esa parte, dolía en la parte inferior del abdomen, es que posible infarto, decía. Ya vamos a hablar de eso. Sobre el infarto inferior, muchas veces no duele el pecho arriba, no típicamente duele por el infarto, sino duele el abdomen superior llegando al estómago. Entonces, eso engaña a muchos colegas incluso de la emergencia, que creen que es un problema abdominal y lo mandan a la casa y le hacen el eco. Un paciente no se mueve. O sea, dolores abdominales superiores, tener en cuenta, bueno, no va a ser como una chica de 20 años, ni un chico de 20 años. Es trastorno neurovegetativo.